Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿sí me escuchan? Buen día, sí. Sí, Miguel. Sí, Sí, Miguel. sin problema. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, sí, ok, gracias. Listo, bueno, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver hoy es una clase relacionada con los conceptos básicos que manejamos todos los días, como son dosis, kerma. Y antes que eso vamos a ver la definición de las unidades y cantidades de radiación. Entonces, bueno, espero a ver si terminamos temprano y vamos rápido al acelerador para ver un poco de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Algunas partes ahí. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de estas cantidades que ustedes ya conocen de sobra, que son la actividad, kerma, exposición, dosis absorbida y dosis equivalente. Entonces, bueno, esto en realidad es pura paja, esto no lo voy a mencionar. ¿Cuáles son los organismos que, bueno, como ustedes saben, internacionalmente se establecen unidades y mediciones para cuantificar tanto la cantidad de radiación como la dosis y otros parámetros que tienen que ver con qué tanto se expone una persona, un ser vivo a la radiación. Entonces los organismos internacionales que se encargan de esto pues son el ICRP y el ICRO. Y bueno, obviamente los objetivos de estos organismos internacionales es definir estas cantidades, así como límites, valores límites para mantener la exposición de la gente, de los trabajadores y en general del público, eh, tan baja como sea posible y definir niveles de estas cantidades que sean seguros pues para la población en general. Entonces, bueno, vamos a empezar con las unidades de actividad. Básicamente la actividad se define, bueno, al inicio se usaba esta unidad que es el becquerel. Por obvias razones, un becquerel es una desintegración por segundo. Eh, si recuerdan, bueno, como veíamos en algún momento del curso, hay diferentes tipos de decaimiento, como son alfa, beta, gamma, que son los principales que usamos en radioterapia. Y en esos decaimientos, bueno, se emiten diferentes tipos de partículas. Entonces, uno de esos eventos, un decaimiento, es lo que llamamos una desintegración, ¿de acuerdo? Entonces, como los radioisótopos usados, por ejemplo, el radio en su momento, el cobalto, la cantidad de radiación que emiten es muy grande, demasiado grande. Entonces se pensó en definir otra unidad que no fuera el becquerel, porque si habláramos de actividad en una desintegración por segundo, pues usaríamos cantidades enormes, ¿no? Entonces se definió una unidad que es el Curie, que equivale a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, o sea, 3.7 por 10 a la 10 becquereles. Para que nos demos una idea, esto es un, un 37 seguido de 9 ceros, o sea, serían 37.000 millones de desintegraciones cada segundo. Eso es un Curie, ¿no? Eh, Para que se den una idea de la actividad de las fuentes que se usan normalmente en radioterapia,
Bueno, tenemos que 1 gramo de cobalto 60 produce 44 terabecquerels de actividad. 1 tera es 10 a la 12, 1 por 10 a la 12. Y 883 microgramos producen 1 curie de actividad. O sea, vean, eh, poco menos que 1 milésima de gramo de cobalto produce 1 curie de actividad, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de radioactividad que emiten estas fuentes. Otro ejemplo que vemos aquí diariamente en las fuentes de iridio de braquiterapia de alta tasa de dosis. Esas fuentes cuando llegan tienen una actividad cercana a los 10 curies, 9.8 por ahí, 10 curies, ¿no? Entonces esto multiplicado por 10 es la cantidad de radiación que emiten, ¿no? Y bueno, pues ya eso para que tengamos una idea, ¿no? ¿Todo claro? Sí, sí, Lo voy Miguel. a continuar. Ok, entonces otra cantidad y parámetro definido que ustedes no lo van a usar en la vida diaria, pero que es importante que lo sepan porque se menciona mucho en los textos de radioterapia y de física de la radiación que estoy seguro que leen todos los fines de semana, es la fluencia y la fluencia de energía. Entonces, la fluencia básicamente es la cantidad de partículas que atraviesan una cierta área, nada más, ¿no? Es decir, yo puedo, no sé, tomar 1 centímetro cuadrado en el blanco y ver cuántos electrones pasan por ahí, y esa es la fluencia, ¿no? Y eso es en un tiempo determinado, o sea, no es por unidad de tiempo, pero sí en un tiempo determinado, ¿no? Puede ser en un día o en 1 hora, en fin, ¿no? Pero esa es la fluencia. Y obviamente la tasa de fluencia es lo mismo, la cantidad de partículas que atraviesan una cierta área, pero ahora sí por unidad de tiempo, puede ser por segundos o por horas o lo que sea, ¿no? Y otra es la fluencia de energía, que es la cantidad de energía que atraviesa una área. Entonces, si tenemos unas en el que todas las partículas tienen la misma energía, para obtener la fluencia de energía, pues simplemente lo que haríamos sería multiplicar el, la cantidad de esas partículas, el número de partículas que atraviesan esa área por la energía de cada una de las partículas. Y esa sería la fluencia de energía. Entonces, bueno, esto es nada más como para que sepan qué son esas cantidades. Entonces ahora vamos a hablar del kerma. Eh, ¿Por qué tenemos que hablar del kerma? Porque de ahí se deriva el concepto de dosis absorbida. Entonces, básicamente el kerma bueno, esto significa o viene de estas siglas, que es la K es de cinético en inglés, de kinetic, energy released in mass, liberada en una masa, ¿no? Generalmente cuando hablamos de dosis, estamos hablando de tejido vivo. Es decir, no vamos a definir dosis en aire, ni en plástico, ni en concreto. Tiene que ser en tejido vivo, forzosamente. Entonces, aquí cuando hablamos de masa, pues estamos hablando de una masa de tejido vivo, ¿no? De un paciente, digámoslo así. Entonces, básicamente, el kerma es la suma de todas las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas, liberadas por partículas no cargadas en una masa. Entonces, bueno, vamos a traducir esto. Perdón, pensé que había puesto un dibujito, déjenme ver. Bueno, ok, vamos a usar un poco este dibujo, me voy a adelantar un poco. Entonces, imagínense que
esta esferita pues es una esferita de tejido vivo, ¿no? Entonces, el Kerma nos habla de la energía cinética inicial de las partículas cargadas liberadas por las no cargadas. ¿Quiénes son las partículas no cargadas? Pues básicamente los fotones, que son lo que usamos aquí en radioterapia. También aplicaría para neutrones, ¿no? Pero bueno, eso no lo usamos aquí. Aquí vamos a hablar de rayos X, o sea, fotones. Entonces, cuando nosotros irradiamos a un paciente con fotones, con rayos X o rayos gamma, esa radiación inmediatamente en cuanto entre al tejido va a empezar a ionizar todos los átomos que están ahí del paciente y eso significa que se van a liberar electrones de esos átomos. Esos electrones van a salir con una cierta velocidad y esa velocidad es la energía cinética, tiene que ver con la energía cinética de esos electrones. Entonces, obviamente, mientras más rápido salga ese electrón, tiene más energía cinética. Y esto va a pasar, pues, millones de veces dentro del tejido, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, ojo, acuérdense que esos electrones después pueden ionizar a otros electrones o emitir rayos X de frenado, etcétera. Pero eso no lo vamos a tomar en cuenta en el Kerma. Como dice el Kerma, es la energía cinética inicial, o sea, de los primeros electrones liberados por los rayos X, por las partículas no cargadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se define como Kerma. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, No, Miguel, Miguel, todo bien. Bueno, entonces, imagínense que nosotros pudiéramos agarrar el tejido del paciente, ver todos los electrones que se generan dentro de ese tejido y medir la energía cinética de esos electrones. Y si sumamos toda esa energía y la dividimos entre la masa en kilogramos de ese pedazo de tejido, pues lo que tenemos es el Kerma, ¿no? Ahora hay dos componentes que tiene el Kerma, que es el de colisión y el de radiación. No sé si recuerdan, seguramente se acuerdan de cómo se producen los rayos X de frenado. Entonces, esos los producen eh, los mismos electrones que son desviados de su trayectoria. Si se acuerdan, cuando una partícula cargada, o en este caso muy particular, un electrón es desviado de su trayectoria, en ese momento emite un rayo X de frenado y entonces pierde energía en forma de radiación, de rayos X de frenado. Entonces, estas son las dos componentes del Kerma, ¿no? Tanto la componente de la que hablábamos, de la energía cinética, como los electrones, digamos, que pierden su energía en forma de radiación de frenado. Porque, bueno, esos electrones en principio van a dejar su energía, pero también van a perder parte de su energía como radiación de frenado. ¿Cómo cómo se define o en qué unidades se expresa el Kerma? En joules sobre kilogramo, lo mismo que la dosis. Hasta aquí todo claro. Yo entiendo que es un concepto a lo mejor un poco como muy, no sé, así, no se ve muy claro, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí es que se define la dosis. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que es exposición. Cuando hablamos de exposición, necesariamente estamos hablando de que estamos en aire. Aquí sí vamos a hablar de aire,
cuando les decía, cuando hablamos de germen de dosis, hablamos de tejido sano, pero cuando hablamos de exposición, hablamos de aire. ¿Por qué se tuvo que definir una cantidad que tuviera que ver con el efecto de la radiación en aire? Porque, bueno, todos los detectores de radiación que usamos, pues están en el aire, ¿no? No nos los metemos nosotros o se los metemos al paciente para medir cuánta radiación estamos recibiendo. Entonces, para correlacionar la, la radiación que miden los detectores que usamos en el día a día con la dosis que podríamos estar recibiendo, entonces se definió esta cantidad que es la exposición, que básicamente es la cantidad de carga eléctrica producida por la radiación ionizante electromagnética. Esto es muy importante, o sea, y estamos hablando otra vez de rayos X, eh, la cantidad de carga producida por unidad de masa de aire. Entonces, ¿por qué hablamos de carga? Porque recordemos que los rayos X van a generar electrones y los electrones tienen carga, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una cierta masa de aire y medimos cuántos electrones se generaron por la radiación dentro de ese volumen de aire, y luego multiplicamos eso por la cantidad de carga que tienen esos electrones, pues, y lo dividimos entre la masa de ese aire, pues lo que vamos a tener es la exposición. Así se define, ¿no? Generalmente se denota como X y es la cantidad de carga por unidad de masa generada en el aire. Y su unidad es el Röntgen. Entonces, todos los detectores que usamos nosotros, los Geiger, los que usamos para medir los niveles de radiación, nos dan la exposición en Röntgens o en miliröntgens. Y bueno, un Röntgen equivale a esta cantidad de carga, 2.58 por 10 a la menos 4 coulombs sobre kilogramo. Entonces, bueno, para que más o menos se den una idea de cuánta carga es esto, un electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs de carga, a la menos 19. Y esto es a la menos 4, ¿no? Entonces, un Röntgen tendrá aproximadamente 1 por 10 a la 15, eh, bueno, más bien la carga de 1 por 10 a la 15 electrones aproximadamente. Entonces, pues es un montón de electrones en una cierta masa de aire, ¿no? Eso es un Röntgen. Eh, Ahora, el Röntgen también tiene una definición. Eh, bueno, aquí hay un error, eso es pares iónicos. Un Röntgen se define como la cantidad de pares iónicos producidos por rayos X en un cierto haz que produce una unidad electrostática, ¿no? Entonces, bueno, esto igual es para definirlo de manera internacional y que esto sea válido en cualquier país y en cualquier lugar donde lo midamos, ¿no? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Miguel. Sí, Pues recuerden, exposiciones en aire, kerma es en tejido, ¿no? Igual que dosis. Las unidades de exposición son Röntgens. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de cómo funciona por ejemplo, un detector Geiger o uno de los detectores que usamos para medir radiación. Básicamente tienen un cilindrito o una cámara llena de aire en la que, bueno, va a llegar la radiación. El aire que está dentro de esa cámara o dentro de ese cilindro va a ser ionizado. El volumen de ese aire va a ser ionizado y dentro de ese aire va a haber unos electrodos. Entonces la radiación, los rayos X van a generar electrones dentro de esta masa de aire y esos electrones se van a ir hacia el, el nodo positivo y los vamos a colectar y eso nos va a dar una carga eléctrica.
Entonces esa carga va a ser proporcional a la cantidad de electrones generados aquí, y esa cantidad de electrones obviamente va a ser proporcional a la cantidad y a la energía de la radiación que en forma de rayos X que están entrando aquí, que están ionizando este volumen de aire. Entonces eso es básicamente cómo funciona un Geiger, ¿no? Es muy, muy sencillo en realidad. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de la dosis absorbida. Entonces básicamente la dosis absorbida es la energía depositada por la radiación ionizante por unidad de masa de un material, bueno, que este material ya les había dicho es tejido vivo, tejido de un paciente, y se define como esto, ¿no? Como la energía promedio impartida a la masa de ese tejido. Y las unidades internacionales es el Gray. Un Gray equivale a un Joule por kilogramo de tejido, ¿no? Antiguamente se utilizaban los rads, de modo que 100 rads equivalen a un Gray, o sea, un rad sería un centigray básicamente, y un Joule equivale a esto en electronvolts. 6.2 por 10 a la 18 electronvolts. Entonces, si hacemos cuentas, por ejemplo, la energía de los electrones que usamos aquí son de los menos energéticos, es de 4 mega electronvolts. Eso es 4 por 10 a las 6. Entonces, imagínense cuántos de esos electrones de 6 megaelectronvolts o de 4 necesitaríamos para llegar a 10 a la 18 electronvolts, ¿no? O sea, necesitaríamos, no sé, alrededor de 10 a la 3 electrones, perdón, 10 a la 14 electrones para depositar esa cantidad de energía, ¿no? Entonces, para que se den una idea de cuánto es eh, un joule es esto en calorías, y una caloría es la cantidad de energía que necesitamos para elevar la temperatura del agua en 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, vean, un joule es 0.2 milicalorías, ¿no? O sea, necesitamos del orden de 20.000 joules para elevar la temperatura del agua bueno, 20.000 joules en 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado, ¿no? Entonces, imagínense qué cantidad de radiación necesitaríamos para elevar la temperatura de un tumor o de un paciente que estemos irradiando, ¿no? Porque luego, bueno, ha habido quien dice que o los pacientes dicen, ¿no?, que sienten caliente por la radiación, ¿no? No es porque se haya elevado su temperatura, ¿no? Quizás sea por inflamación o lo que sea, pero no es por la radiación. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir la dosis absorbida? Aquí vamos a entrar en un concepto también quizás un poco complicado. Trataré de hacerlo lo más claro que pueda. Cuando hablamos de dosis absorbida, es en un volumen muy pequeño. Si se acuerdan, por ejemplo, en el sistema de planeación, cuando vemos valores de dosis que me dicen, ¿y cuánto es el máximo de dosis? No, pues 110%, ¿no? Ese máximo de dosis es básicamente en un punto, ¿no? En un voxel, digamos, porque estamos hablando de un sistema de planeación en el que la imagen del paciente se convierte a voxeles, ¿no? A pequeños cubitos digitales. Entonces, cuando hablamos de la dosis, hablamos del valor de dosis en cada voxel, o sea, básicamente en un punto o en un volumen muy pequeño del paciente.
Y estamos considerando que en ese volumen muy pequeño se está depositando la energía de los electrones generados por la radiación primaria, que en este caso serían los rayos X. Ahora, para poder definir la dosis, debemos estar en unas condiciones que se llaman equilibrio de partícula cargada. Voy a explicar un poco qué es eso. Cuando nosotros generamos dentro del paciente electrones, que esas son las partículas cargadas, esos electrones pueden salir hacia cualquier dirección. Ya vimos que cuando son haces de megavoltaje, la dirección del haz secundario de los electrones es preferencialmente hacia enfrente, ¿no? En la dirección que lleva el haz de rayos X, pero también hay muchos que pueden incluso ir en la dirección contraria, ¿no? Es lo que llamamos retrodispersión. Es decir, que los electrones generados salen en dirección contraria a las de radiación. Eso también ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense a las de radiación entrando a la superficie del paciente y que inmediatamente cuando el haz de electrones entra al paciente empieza a generar, perdón, el haz de rayos X entra al paciente empieza a generar electrones. Una parte de esos electrones van a salir en sentido contrario. ¿Qué significa esto? Que en las primeras capas del paciente o del tejido, esos electrones se van a salir del paciente, de nuestro volumen de interés. Y esos electrones entonces no van a depositar su energía en el paciente, no van a depositar dosis en el paciente. Entonces, cuando hablamos de dosis, debemos tomar eso en cuenta. Y de hecho, eso es la razón por la que las curvas de depósito de dosis en profundidad para fotones no empiezan con el 100% en la superficie, sino que hay una zona de build-up, o sea, se recibe una cierta dosis en la superficie, va aumentando la dosis y luego ya de ahí empieza a atenuarse. Eso, o sea, es por los electrones que salen del volumen donde estamos midiendo la dosis. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de partícula cargada, lo que estamos considerando es que estamos irradiando este volumen, o sea, este es un volumen, una esferita de tejido dentro del paciente. Van a llegar electrones que van a depositar aquí su energía, pero también aquí mismo se van a generar electrones que se van a salir de ese volumen. Entonces, lo que estamos considerando cuando hablamos de dosis absorbida es que por cada electrón generado dentro de este volumen que se sale, va a haber otro generado afuera de ese volumen que entra y deposita su energía. O sea, como que de cierta manera se va a compensar la cantidad de electrones que salen de este volumen con de los electrones generados fuera y que entran de este volumen. Eso es lo que llamamos equilibrio de partícula cargada. Lo van a oír mencionar mucho, lo van a leer mucho en los libros de física, ¿no? En física de las radiaciones. Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces cuando irradiamos a un paciente con fotones de alta energía o con electrones, en la zona de build-up, es decir, de la piel del paciente de la superficie hasta la profundidad de dosis máxima, ahí no hay condiciones de equilibrio de partícula cargada, porque como les decía, ahí va a haber electrones generados que se salgan del paciente, ¿no? Y por eso es que les decimos que en esa zona no podemos medir dosis o no podemos normalizar la dosis porque es una zona en la que no sabemos realmente qué pasa con el depósito de dosis, ¿no? Y bueno, aquí tenemos igual un esquema, ¿no? Que por ejemplo un electrón generado en este volumen se puede salir de ese volumen y parte de su energía no la va a depositar aquí. Entonces eh, eso es la razón de que tengamos las curvas de dosis con el build-up. ¿Ha quedado más o menos claro?
Sí. Sí, Miguel. Bueno, ya veremos en el examen. Ok. Entonces, por ejemplo, en los libros ponen mucho esta gráfica, ¿no? En el que bueno, está esta línea que es el kerma y esta otra línea que es la dosis. Entonces, si se acuerdan cómo definíamos el kerma como la suma de todas las energías cinéticas iniciales generadas dentro de un volumen. Es decir, estoy tomando los electrones generados por los rayos X, veo con qué velocidad salen, con qué energía salen, y esa energía pues la sumo y la divido entre la masa y ese es el kerma. Pero ahí yo no estoy diciendo si ese electrón se va a salir del tejido o de la masa que estoy considerando. En el caso de la dosis sí estoy tomando en cuenta eso y por eso tenemos esta región. Entonces esta región, aquí vemos estas líneas que dicen electron track. Entonces acuérdense que em, todos los electrones tienen un alcance. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer un electrón de 6 megaelectronvolts. Si recordamos la regla de oro, un electrón pierde en agua aproximadamente 2 MeV por cada centímetro que recorre. Entonces, un electrón de 6 MeV podría recorrer dentro del agua o del tejido aproximadamente 3 centímetros, ¿no? Entonces, imagínense que en el tejido tomamos uno de esos electrones que tienen 6 MeV y recorre 3 centímetros, ¿no? A partir de la superficie. Entonces, después de esos 3 centímetros, este electrón no va a depositar ya nada de dosis. Luego se genera otro electrón un poco más a mayor profundidad que este. Igual este electrón recorre 3 centímetros y va a depositar en dosis o energía hasta aquí, ¿no? Más allá, a mayor profundidad, no va a haber depósito de dosis. Y así, ¿no? Lo podemos hacer. Acuérdense que los que están generando electrones son los rayos X y esos van atravesando todo el tejido. Entonces lo que vamos a tener inicialmente es una avalancha de electrones generados en la superficie que solo van a llegar hasta acá y más adelante no van a depositar dosis. Luego va a haber otra cantidad de electrones generados un poco más a profundidad que van a depositar energía hasta acá y más adelante no, y así, ¿no? Entonces, si tomamos la parte justo donde está el máximo o después de la región de incremento, pues lo que vamos a tener aquí ya es la contribución de todos los electrones que están dejando su energía a partir de aquí. Sí, es decir, hasta aquí no llegan los electrones generados en la superficie, pero sí depositan parte de su energía todos los demás electrones que fueron generados justo después de la superficie. Entonces, por eso es que ahí empieza el depósito máximo de dosis, porque ahí ya tenemos contribución de todos los electrones, ¿no? Generados a partir de aquí. Ahora, ¿por qué esta curva está aquí así lineal? ¿Por qué no cae? Porque aquí estamos considerando que el haz de fotones no se pierde, no se atenúa. Entonces, a partir de aquí, la dosis va a ser constante y el kerma también, ¿no? Entonces, el kerma siempre va a estar un poco por arriba de la dosis, porque acuérdense que estamos tomando en cuenta la energía cinética inicial. No estamos considerando los electrones que se salen del volumen que estamos midiendo, ¿no? Entonces, por eso el kerma siempre está un poco por arriba de la dosis. ¿Cómo sería esta gráfica? Cuando ya consideramos la atenuación que sufren las de fotones por el mismo paciente, pues ya va a ser así. ¿Está claro?
¿Sí quedó claro esto? Sí, Miguel. Sí, 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 sí. A ver, permítame un momentito que se me activó aquí el audio. Ahora ahí. Listo. Ok, entonces, bueno, en las siguientes clases vamos a ver precisamente las curvas de depósito de dosis, que son, esto es una curva de fotones, ¿no? Obviamente. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando queremos depositar o tratar un paciente que le llegue cierta dosis a la piel y lo estamos tratando con fotones? ¿Qué es lo que hacemos? Pues utilizar un bolus. Entonces lo que hacemos, o la función de ese bolus es que, digamos, en una situación normal sin bolus, esta sería la piel del paciente y esta sería la dosis que recibiría el paciente sobre la piel. Pero cuando ponemos el bolus, entonces este sería el bolus y la piel del paciente empezaría aquí, de modo que recibiría la dosis máxima, ¿no? La dosis máxima empezaría en la piel y ya de ahí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos gráficas de depósito de dosis para diferentes tipos de radiación. Esta sería la gráfica para ondas de rayos X de 4 megavolts o 4 MeVs. Esta es una gráfica para ondas de 20. Ojo, aquí hay algo importante. Aquí esto no está tan correcto. Cuando hablamos de ondas de rayos X, generalmente le ponemos megavoltaje. ¿Por qué no usamos la E? Porque ese haz de rayos X tiene todo un espectro. O sea, ¿qué significa? Que ondas de rayos X de 6 megavolts de un acelerador lineal, no todos los rayos X tienen 6 megavolts de energía. Esa es la energía máxima. Pero va a haber algunos que tengan 6, otros tantos que tengan 5, otros que tengan 2, etc. Y de hecho, la energía promedio de ondas de rayos X de 6 megavolts es alrededor de 2 megavolts, la energía promedio. La máxima es 6. Entonces, no usamos electron volts porque esto implicaría que todos los fotones tendrían esta energía y no es así, ¿no? En unas de electrones, sí, básicamente, o son muy cercanos a ser haces energéticos, monoenergéticos, perdón. Es decir, que todos los electrones de ese haz tienen prácticamente esa energía. Entonces, por eso usamos mega electron volts en haces de electrones. Pero en haces de rayos X generados en un acelerador lineal, vamos a usarlo como megavolts. Así vamos a escribir la energía, ¿sale? Entonces, bueno, regresando al tema, esta es una curva de rayos X de depósito de dosis de ondas de 20 megavolts y este es de ondas de 4 megavolts. Entonces vean la diferencia, ¿no? En la parte de la dosis máxima, para el caso de 4 megavolts está muy cerca de la superficie y la dosis en la superficie es cercana al 100%. Conforme vamos aumentando la energía de las de rayos X, la dosis en la superficie va siendo menor y la profundidad en la que alcanzamos el máximo de dosis va siendo mayor. Esta es profundidad en el tejido y esto es porcentaje de dosis. Y vean también cómo el depósito de dosis a mayor profundidad es también mucho mayor para ondas de mayor energía. Ojo, estamos hablando de rayos X, ¿no? Aquí tenemos unas de electrones que podemos ver que igual, ¿no? Inicialmente el depósito de dosis empieza a aumentar, llega al máximo, pero en unas de electrones la caída
es muy abrupta, ¿no? Prácticamente cae a cero en los primeros centímetros después del Dmax. Esta es una curva de depósito de dosis para protones. Seguro han oído hablar mucho de la protonterapia y de sus enormes ventajas. Entonces las ventajas pues son estas, ¿no? Que vean cómo tenemos el depósito de dosis muy localizado. Imagínense que aquí estaría el tumor del paciente. Entonces, antes de donde está ese tumor, depositaríamos poca dosis y justo donde está el tumor se deposita casi toda la dosis y de ahí la caída es muy abrupta y después de ahí ya no tenemos prácticamente dosis. Entonces, por eso es que la terapia con protones se ha vuelto muy popular en los países que pueden costearla, obviamente pues de primer mundo, y vean la energía de los protones necesaria para lograr este depósito de dosis, ¿no? Estamos hablando de 150 megaelectronvolts y aquí estamos hablando de electrones de 4 megaelectronvolts, ¿no? Entonces, por eso es que las instalaciones de terapia con protones son carísimas porque básicamente tiene que tener uno ahí un acelerador de partículas muy potente para producir estas partículas, ¿no? ¿Hay preguntas? No. Ok, bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo son las trazas o las trayectorias de diferentes tipos de partículas en agua, por ejemplo. Estos serían electrones de 20 kiloelectronvolts. Es poca energía, pero en realidad lo que cambia en el caso de los electrones es hasta dónde llegan, a qué profundidad, pero la forma de las trayectorias de esos electrones es muy parecida, ¿no? Independiente de la energía. Vemos que es muy sinuosa, así una trayectoria que parece aquí casi un árbol. Aquí vemos, se supone que cada línea de estas es la traza de un mismo electrón. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, este que llegó hasta acá. Y aquí en cada pliegue, digamos, en cada cambio de trayectoria, podemos considerar que se emitió un rayo X de frenado y por lo tanto ahí hubo pérdida de energía cinética de ese electrón. Entonces ese electrón va viajando, lleva una cierta velocidad y cada que se desvía pierde energía en forma de rayos X de frenado y entonces se va frenando hasta que se queda sin energía para seguir avanzando en el medio. Y por ejemplo este electrón pues llegó hasta aquí. Vean cómo no siguió de frente, sino que se dio aquí la vuelta, ¿no? Aquí hay otro que miren, por ejemplo, este electrón seguramente se salió del medio, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? Va a haber electrones que se salen y esta energía que tenía ese electrón, pues ya no se deposita aquí, ¿no? Sino que pues se sale, se queda por ahí. Y esto es un haz de partículas alfa de 20 MeV, ¿no? Vean cómo las trazas son prácticamente rectas. Las partículas alfa, si se acuerdan, son una partícula alfa está hecha de 2 protones y 2 neutrones, es el núcleo de un átomo de helio. Entonces, comparada con un electrón, es una partícula muy grande y muy masiva. Acuérdense que un protón tiene aproximadamente 2000 veces la masa de un electrón. Y aquí podemos considerar que son 4 protones en cuanto a masa, o sea, son 8000 veces la masa de un electrón lo que tiene una partícula alfa, ¿no? Entonces, obviamente es muy difícil que se desvíe una partícula alfa de su trayectoria. Es como aventar una bola de boliche ahí contra unas canicas, ¿no? Que esas canicas serían los electrones.
Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de curvas de depósito de dosis en profundidad. Estas son electrones, perdón, estas son fotones. Estas son rayos X de 6, de 10 y de 18 megavolts. Y pues vean, ¿no? Como el depósito de dosis en profundidad va siendo mayor conforme aumentamos la energía. Aquí lo malo es que no se aprecia muy bien qué pasa con el máximo de dosis, pero igual conforme aumentamos la energía se va dando a mayor profundidad y el depósito de dosis en la superficie para fotones, conforme aumentamos la energía, en la superficie va siendo menor, relativamente menor, ¿no? Esta es la de 18, sabemos que es la curva verde, y aquí tiene menor depósito de dosis en la superficie que la roja, por ejemplo, que es la de 6 megavolts, ¿no? Y estas que tenemos aquí son de electrones. Bueno, podemos ver la diferencia, ¿no? En el depósito de dosis a profundidad. A partir de aquí ya prácticamente no tenemos dosis por electrones. En el caso de los electrones pasa lo contrario que con los fotones en cuanto a la dosis en la superficie. Si yo aumento la energía de los electrones, la dosis en la superficie también va a aumentar y esa curva como que se va a ir aplanando, se va a ir haciendo como una meseta. Esto en el caso de electrones, apréndanselo muy bien. Entonces, acuérdense, en rayos X aumentamos la energía y la dosis a la superficie disminuye. En electrones es lo contrario, aumentamos la energía y la dosis a la piel aumenta, ¿no? Entonces, bueno, esas son curvas de electrones y vemos aquí al final como una colita de depósito de dosis. Esta colita ya no es debida a los electrones, sino a los rayos X generados por estos electrones. Acuérdense que los rayos X atraviesan todo, se atenúan de manera exponencial. Entonces, puede ser que un rayo X generado por un electrón en las primeras capas de la piel llegue hasta acá y siga ionizando átomos y sigue habiendo depósito de dosis ahí, ¿no? Pero esta colita ya es por rayos X de frenado. Los electrones llegarían más o menos, si tomamos esta curva, por ejemplo, y la proyectamos, hacia acá, este sería el alcance de esos electrones, ¿no? Llegarían hasta aquí. De aquí en adelante ya son rayos X de frenado. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, bueno, aquí tenemos otras curvas de electrones. Entonces aquí sí bueno, espero que se alcance a ver. Esta es la curva de más energía. Vean cómo la parte de la dosis máxima ya es casi como una meseta y la dosis en la superficie es mayor. Mientras que para esta de 6, la parte de dosis máxima sí es como ahí casi como un pico y la dosis en la superficie es menor. ¿Ok? Y bueno, como les decía, hay regresando un poco a lo que hablábamos de dosis y exposición, hay una relación que podemos usar para medir la dosis a partir de los röntgens. Por ejemplo, imagínense que ustedes entran, no sé, a braquiterapia de baja tasa de dosis, entran con un Geiger y les dice que reciben, no sé, 10 miliröntgens. Y ustedes quieren saber cuánta dosis recibieron por esos 10 miliröntgens. Entonces, bueno, esta ecuacióncita es una manera que tenemos para relacionar la dosis con la exposición en röntgens. Entonces, más o menos, un centigray equivale a 0.876
Roentgens de exposición, ¿sale? Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Por cada Roentgen que recibamos, vamos a recibir aproximadamente 0.876 centigrays. Entonces, eso es una reglita que se pueden aprender para más o menos estimar qué dosis reciben si lo están midiendo ahí con un detector Geiger. Bueno, vamos a hablar ahora de dosis equivalente. Cuando hablamos de dosis aquí, de las que usamos para las prescripciones, de 50 grays, no sé, 10 grays, estamos hablando de la dosis que le estamos entregando a un volumen tumoral, ¿no? A un paciente. Cuando hablamos de dosis equivalente, es lo que usamos, por ejemplo, cuando nos da la lectura de nuestro dosímetro personal. Esa es dosis equivalente. ¿Por qué? Porque esta dosis va a depender del tipo de radiación al que estemos expuestos y de un factor, bueno, de peso por tipo de radiación y de otro factor que va a depender de, perdón, de la zona o el tejido que estemos irradiando, porque no es lo mismo irradiarnos la mano, por ejemplo, que la mano reciba 2 grays, a que esos 2 grays los recibamos, por ejemplo, en el cristalino, ¿no? Entonces, por eso se define la dosis equivalente, porque va a depender de con qué tipo de radiación nos estamos exponiendo y en dónde lo estamos recibiendo, ¿no? Entonces, la dosis equivalente se define como esto, donde esta W es un factor de peso que depende del tipo de radiación, es decir, si son alfa, si son neutrones, rayos X, y la W, perdón, esta la puse más adelante. Ay, bueno, no lo, perdón, aquí. Bueno, la D, que es la dosis que está recibiendo cierto tejido. Entonces, me voy a brincar un poquito esto. Entonces, aquí están los factores de peso. Como podemos ver, lo podemos ver de esta manera, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo un Gray, el efecto biológico va a ser más o menos el mismo si lo recibí con rayos X que con rayos gamma o con betas, ¿no? Pero si lo recibí con neutrones de esta energía, el efecto biológico se va a ver multiplicado por 5, ¿no? O si es con protones, el efecto biológico va a ser el doble. O con alfas, el efecto biológico va a ser 20 veces eh, lo que hubiera recibido con rayos X, ¿no? Entonces, eso es los factores de peso, ¿no? Por eso dependen del tipo de radiación. Y bueno, me voy a regresar, perdón por la... Espero que no se mareen de tanto cambio de diapositivas. Y bueno, esto es como definimos la dosis equivalente, que básicamente lo que representa son los efectos biológicos de la radiación, ¿no? Entonces, esto lo vamos a definir en otras unidades que no sé, perdón, aquí yo creo que eh, me equivoqué en las diapositivas, por alguna razón no están en el orden que deberían. Pero bueno, por ejemplo, cuando ustedes ven su medida de dosis personal, su informe de dosis anual o equivalente, ven que está en estas unidades, en sieverts o en milisieverts. Eso es también porque cuando usamos dosímetros personales,
la dosis se va a representar o se va a reportar como dosis efectiva, que lo mismo va a ser el producto de la dosis equivalente, que es la que hablábamos hace rato, que va a depender del tipo de radiación, y un factor de peso adicional que ahora tiene que ver con el tejido. Entonces, el factor de peso es las unidades son los sieverts. Entonces, por ejemplo, aquí están los factores de peso dependiendo de los tejidos. Entonces va a depender la dosis o el efecto de la dosis que uno reciba como POE, va a depender de dos factores, del tipo de radiación y del tejido que nos estamos irradiando, ¿no? Entonces, aquí tenemos los factores de peso, por ejemplo, para las gónadas, para la médula ósea, en fin, ¿no? Entonces podemos ver que obviamente si nos irradiamos todo el cuerpo, pues ese factor de peso vale 1. Si nos irradiamos solo una parte, pues este va a ser el factor de peso, ¿no? Para cada tejido. Y entonces así es como se define la dosis efectiva, ¿no? Como la dosis equivalente, que fue la que vimos, multiplicada por, esta es la dosis equivalente, y esa multiplicada además por un factor de peso que depende del tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo recibo un Gray en las gónadas por rayos X, ese Gray lo voy a multiplicar por el factor de peso para rayos X, que era 1, y por el factor de peso para gónadas, que es 0.2. Entonces voy a recibir 0.2 sieverts de dosis efectiva, ¿no? Si esa dosis la recibí con partículas alfa, entonces se acuerdan que el factor de peso por esa radiación era 20, ¿no? Entonces multiplicamos esto por 20 y voy a recibir 0.2 por 20, que serían 4 sieverts, ¿no? Entonces vean, esa es la idea de la dosis efectiva, ¿no? De ver más bien el efecto biológico de la radiación, ¿no? Y bueno, como les decía, cuando ustedes reciben su informe de dosis acumulada y lo que miden sus dosímetros personales es esto, dosis efectiva, ¿no? Por eso es que nos dan en sieverts los valores. ¿Se acuerdan de cuál es el límite de dosis efectiva anual para el POE? Habrá quien me lo diga, tiene un punto extra en el examen. 5 al año y 20 en un periodo de 5 años. 5 al año, ¿para quién? Para POE. No. Y para público general creo que es 1. No, el valor que me dijiste es para público en general. Para POE Entonces es es 10 veces el valor, o sea, 50. 50, sí. Entonces ahora tienes un punto menos en el examen. Fue Eric el que dijo, Miguel. Bueno, 2 puntos menos por, por fingir la voz de Germán. No sé. Bueno, entonces, bueno, este es el concepto de dosis. Entonces, una es la dosis que usamos para prescribir en los pacientes y otra es la dosis que usamos para cuantificar nuestro nivel de dosis como POES, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en un paciente pues no usamos todos estos factores de peso, sino que eso en principio ya viene considerado en el esquema de radiación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos visto, la relación entre dosis y exposición. Y bueno, creo que esto era todo. No sé si hay preguntas hasta aquí. Miguel, en el sistema de planeación, tú Sí, mencionaste que por voxel, pues nos da la dosis absorbida, pero ya así es. cuando vemos, por ejemplo, el DBH, ¿eso es un promedio de todos los voxeles?
Así es, lo que tú ves en un VH, en un DVH, perdón, o sea, es una gráfica que te está graficando. En un eje tenemos el porcentaje de volumen de cierta estructura y en el otro eje la dosis. Entonces, el porcentaje, el volumen de esa estructura está, o más bien, digitalmente esa estructura está formada por muchos voxeles, ¿no? Entonces, digamos que cada valor, cada punto en la línea de esa gráfica es un voxel que tiene un valor de dosis, ¿no? Ahora, ¿cómo calcula el porcentaje de ese tejido que recibe cierta dosis? El sistema, pues fácil, ¿no? Vamos a suponer que un tejido está hecho de 1000 voxeles y hay 100 voxeles que reciben la misma dosis, ¿no? Que tienen el mismo valor de dosis. Entonces, podemos decir que 10% de ese tejido recibe esa dosis, ¿no? Y así, ¿no? O sea, así es como se va construyendo esa gráfica, ¿no? Como por cada valor de dosis numérico en cada voxel, y eso dividido por el número de voxeles totales que forman esa estructura, ¿no? No sé si está claro. Sí, 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 sí. Ahora, ojo, porque ¿de qué va a depender el tamaño de ese voxel? Primero, del tamaño del corte de la tomografía. Y segundo, del tamaño de la rejilla de cálculo que estemos usando. Entonces, mientras más finos sean los cortes de CT y la rejilla de cálculo, más pequeños van a ser esos voxeles. Y obviamente, pues más preciso todo lo que estemos ahí calculando, ¿no? Entonces, ahora piensen que en la vida real, un tejido está hecho, bueno, no por voxeles, ¿no? Sino por moléculas, átomos. Entonces, imagínense cuántas moléculas hay en un voxel, ¿no? O sea, el tamaño de un voxel, vamos a suponer que sea de 0.1 milímetros cúbicos, por decir, ¿no? Entonces, hagamos cuentas de cuántos átomos puede haber ahí, ¿no? En 0.1 milímetros cúbicos de tejido. Y lo que estamos haciendo en el sistema de planeación es promediar la dosis de todo ese volumen en un voxel, ¿no? Porque aunque para nosotros sea algo muy pequeño, viéndolo a escala atómica, pues es algo enorme, ¿no? Y entonces estamos definiendo la dosis en ese volumen que tiene millones de átomos y de electrones, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba que la dosis, el, el concepto de dosis que estamos manejando es en un cierto volumen, que en este caso sería un voxel, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Miguel. Sí, sí, gracias. Sí. Bueno, de hecho ya nos pasamos, son 9:42, ya no hubo tiempo para la excursión, pero si quieren esa la dejamos para la siguiente clase. Entonces, ¿hay más preguntas respecto a este tema? No, Miguel, gracias. No, Miguel, gracias. Bueno, Miguel. bueno, entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias.